Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Ramírez, soy del diario 24 Horas. Y bueno, aquí estamos con el director Diego Enrique Osorno. Vamos a hacer unas preguntas acerca de su documental La Montaña. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Andrea, muy bien. Un gusto platicar contigo. Ok, bueno, comenzamos con la entrevista. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer un documental sobre el viaje de los zapatistas? Bueno, recibí, o sea, la película nace a partir de la invitación que me hacen los zapatistas para registrar su travesía marítima, una travesía que por supuesto que me pareció importante, necesaria y más en el contexto de la pandemia en el que ocurrió, histórica para los pueblos originarios de América y, y un poco de esa propuesta, pues, y del viaje en sí, que el viaje fue todo un descubrimiento, o sea, como que la travesía, yo nunca había navegado ni siquiera medio día en ni siquiera en una costa. Entonces, tener esa invitación se volvió una responsabilidad y finalmente esa responsabilidad, la posibilidad de dejar el registro para los pueblos zapatistas, pero también de plantear una mirada sobre el pensamiento utópico en medio de un mundo muy cínico, muy estridente, con poca capacidad para la contemplación, para la reflexión. Ese fue más o menos el proceso. Ok, y en cuanto al proceso de filmación, ¿cuál fue el principal desafío de la producción para realizar el documental? Bueno, la película está filmada prácticamente durante los 52 días que estuvimos a bordo del barco. Era un velero pues centenario. Tanto María Seco, que es la fotógrafa, como yo, no teníamos, como te decía, bueno, no teníamos experiencia de navegación. Entonces, pues un reto inicial básico era pues adaptarnos a una situación que no conocíamos, ¿no? De navegación y que además, pues, de alto calibre, por decirlo así, porque nos implicaba cruzar todo el Océano Atlántico para ir de un continente a otro. Eso fue todo un desafío, como la propia adaptación nuestra. Y luego ya creo que una vez superado eso, pues más bien se trató de poder filmar en esas condiciones de movimiento permanente, de, de trabajo, porque también teníamos que trabajar en el barco, teníamos que hacer nuestras faenas, hacer nuestra guardia en el barco, nos tocaba trabajar la cocina, nos tocaba trabajar también la limpieza, nos tocaba hacer una serie de faenas del propio barco y tener un espacio para hacer la película, ¿no? Para poder conocer a los zapatistas con la cámara y a los tripulantes alemanes y el marinero colombiano con la cámara, y luego también para poder tratar de elaborar una reflexión, digamos, también con la contemplación que nos iba revelando el viaje. Ok. ¿Cómo cree que este viaje ha influido en la percepción del EZLN fuera de México? Yo creo que o sea, el zapatismo surgió en 1994 y desde sus primeros meses se volvió un movimiento central, eh, y yo creo que hasta fundador de lo que conocemos como el altermundismo, ¿no? Este movimiento global que hay, que plantea que desde diversas corrientes, de las diversidades, desde pensamientos anarquistas o progresistas o eh, indigenistas, o desde un amplio arco iris de, de postulados y de corrientes críticas, la necesidad de cambiar el mundo, de, de hacer algo más allá de conceptos como revolución o Estado, ¿no? De poder construir alternativas de vida
viables. Y el zapatismo y Chiapas particularmente se volvió como el epicentro de ese movimiento. Entonces creo que algo muy fascinante de este viaje es que por primera vez el STLN enviaba una delegación eh, formalmente a uno de esos continentes donde eh, eh, detonó el altermundismo como es Europa, ¿no? Y creo que el viaje en sí, pues de alguna forma trata de reactivar esa resistencia que ahí está a nivel global, pero que cuando ocurrió el viaje, pues estaba confinada porque fue en el contexto de la pandemia, ¿no? Y como muchos procesos, tuvo que entrar en un impasse, ¿no? Entonces creo que fue como algo muy significativo para el movimiento zapatista, eh, ir directamente a uno de los lugares donde su movimiento influyó desde hace 30 años con su alzamiento armado. Ok, ¿y cree que sigue vigente el tema del STLN en la actualidad como hace 30 años? Yo creo que sí, o sea, creo que el zapatismo hoy en día tiene como diversos niveles de interacción, ¿no? Está en un primer nivel, pues la lucha cotidiana en sus comunidades, donde ellos eh, construyeron un sistema de gobierno al margen de todo lo que hemos vivido en el país en estos últimos 30 años, ¿no? O sea, donde ahí no entró, o sea, no, por más que quisieron, no entraron ni Salinas, ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador. Son territorios que están al margen del sistema político hegemónico y que esos territorios han tenido una mucho mayor capacidad de resistir a la barbarie que hemos vivido en el resto del país, ¿no? Si tú o sea, en la película, algunas de las zapatistas que van ahí, que nacieron después del alzamiento, pues cuentan su asombro y su preocupación por ver cómo fuera de sus comunidades, ahí mismo en Chiapas y en el resto del país, hay esta violencia, por ejemplo, tan brutal contra las mujeres, ¿no? O sea, en los territorios zapatistas no hay esta violencia que se ha vivido en los últimos 20 años en México de manera muy dramática, ¿no? No hay estas desapariciones, no hay todos estos flagelos que desgraciadamente se han vuelto comunes o ya parte del paisaje en el resto del país. Entonces, sigue vigente en ese sentido, ¿no? En el sentido de que han podido preservar y mantenerse aislados de esta realidad. Y sigue vigente también a otro nivel más de discurso. Su discurso hoy en día creo que cobra mayor fuerza en el sentido de que hay pues una búsqueda o un reconocimiento de que estamos en una crisis climática, ¿no? De que el mundo está enfrentando un problema eh, eh, que requiere de muchas voluntades, no solo de los gobiernos o de, de las grandes organizaciones internacionales, sino que nos incumbe a todos como sociedad global. Entonces ellos han tenido ese discurso desde hace 30 años y ese discurso hoy en día se vuelve más vigente. En México, particularmente en este gobierno, se ha hecho el intento de anular a los zapatistas en cuanto a la fuerza de su movimiento ahí en Chiapas y a su discurso, ¿no? Eh, Se ha intentado como plantear que el zapatismo pues, fue importante hace 30 años, pero hoy en día ya no existe, como de borrarlo, de desaparecerlo. Un poco para mí también la película es eh, eh, una motivación para mí de hacer esta película es mostrar que el zapatismo está vivo. Tú ves ahí diferentes generaciones de zapatistas buscando nuevos horizontes, ¿no? O sea, contando su historia de lucha y buscando nuevos horizontes. Entonces sí, yo creo que la lucha zapatista sigue. Y la lucha en general creo que es algo que nos incumbe a todos, aunque seamos o no zapatistas. No hay que rendirse, no hay que aceptar que ya las cosas son como son y que vamos a tener
pues un gobierno que se dice izquierda, pero que eh, está más aliado que nunca con los militares para megaproyectos que benefician esencialmente a los grandes capitales o para eh, otras fuerzas políticas que pretenden reinstaurar un viejo régimen que ya expiró, que ya claudicó. O sea, más allá de esos polos, hay la posibilidad de luchar, y creo que ese es uno de los mensajes de la película, ¿no? Y de luchar siendo no zapatistas, ¿no? Organizándose cada quien al margen de, de estas fuerzas que, que son homogéneas, que no necesariamente respetan la diversidad y la diferencia de pensamiento, de credo, de sexualidades y demás. Ok, y retomando un poco el tema bueno, del presidente involucrado en cada una de las etapas del zapatismo, ¿usted cree que son importantes las críticas que ha hecho el subcomandante Marcos, como las que recientemente manifestó contra el presidente López Obrador? En qué sentido, perdón? Sí, en cuestión a lo que mencionaba usted en este momento, que ellos han tratado como de borrar el zapatismo. Ah, sí, sí, no, evidentemente eh, el movimiento zapatista no se rindió ante ese proyecto de, del presidente, ¿no? De cooptar o de inhibir a diversas fuerzas sociales. El zapatismo, pues desde mucho tiempo antes incluso advirtió que en caso de que llegara un presidente como Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, iba a generarse una serie de dinámicas que pues finalmente ocurrieron, ¿no? O sea, esta eh, colusión con los grandes capitales, esta alianza con el ejército, esta eh, corporativización de la lucha social, o sea, una serie de, de cuestionamientos que hace poco retomó el ahora capitán Marcos, pero que estaban ya planteados desde hace 20 años. Yo me acuerdo que escuché muchos de estas advertencias en el contexto, por ejemplo, de una iniciativa que se llamaba La Otra Campaña, entre 2005, 2006 y 2007. Y por eso ahora eso ocurrió finalmente, ¿no? Y, y creo que en represalia por no haberse sometido a este régimen, pues lo que ha intentado este régimen es de borrar al zapatismo, ¿no? De menospreciarlo, de descalificarlo, de considerarlo algo marginal, cuando pues en estos años los zapatistas han aumentado incluso su organización, de tener 5 caracoles, que es como llaman ellos a sus sedes de gobierno, pasaron en estos últimos años a tener 12, y además en un contexto pues, muy dramático de violencia creciente en Chiapas, precisamente por los megaproyectos del actual gobierno y por su política migratoria de sometimiento al gobierno de Estados Unidos desde la administración pasada de Donald Trump. Todo eso ha generado esta crisis de violencia que vive Chiapas, y los zapatistas han podido preservar y mantenerse seguramente con muchas dificultades, pero han logrado preservar su lucha ahí, ¿no? Entonces, creo que esta película precisamente demuestra que más allá de lo que quisiera propagar el actual gobierno, la lucha zapatista sigue. Y no solo eso, que es importante que cualquier persona, cualquier colectivo, organización, luche más allá de lo que signifique o no signifique la llamada cuarta transformación. Espero que la gente que lea tu artículo pueda interesarse en una película que representa la posibilidad de ver más allá de lo que tenemos enfrente, de ver más allá de nuestras narices, o sea, de entrar a una sala, de tener esta experiencia
de viaje, por un lado, marítimo, de esta travesía, de este eh, repaso o recuento de la historia de un movimiento fundamental para la historia no solo de México, sino del mundo, pero también para que tenga la posibilidad de, de sentir, de reflexionar, de contemplar. Es una película que trata de salirse de esta vorágine, de este vértigo en el que estamos hoy en día impregnados tanto por las dinámicas urbanas como por la sociedad digital en la que vemos, ¿no? De esta ansiedad en la que estamos. La película propone como, y sobre todo la experiencia en la sala, como entrar y durante 1 hora y media hacer un viaje épico, no solo de un movimiento social, sino de todas aquellas personas que genuinamente sienten y quisieran que el mundo cambie y que esté mejor, ¿no? Ok. Bueno, pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la entrevista y mucha suerte con su documental. Muchas gracias.